Bueno, muchachos, continuamos el tema de sistema respiratorio. Vimos la primera parte, mm, llegamos caminando por dentro del sistema hasta el bronquio intrapulmonar, pues vamos a continuar desplazándonos por la porción conductora ahora y después pasaremos a la porción respiratoria de este sistema. Vamos a compartir. Bueno, pues como ustedes están viendo en la portada, estamos en la conferencia 9.2 de sistema respiratorio. Vamos a recordar los objetivos. Vamos a recordar que ustedes tienen, cuando terminen de estudiar todo este sistema, tienen que ser capaces de describir las características morfofuncionales de los órganos de este sistema. Van a aplicar en algunos casos los modelos celulares y de órganos tubulares fundamentalmente en las láminas histológicas que ustedes observen en microfotografías y en esquemas. Recordarle, vamos otra vez, es bueno siempre venir a este cuadro sinóptico porque nos ubica dónde estamos. Sistema respiratorio, decíamos que tiene dos porciones. Una porción conductora, esto es una clasificación funcional. Una porción conductora que es la que conduce el aire y una porción respiratoria que es donde ocurre el intercambio de gases. La porción conductora tiene a su vez una parte extrapulmonar que llega hasta los bronquios extrapulmonares y después una porción intrapulmonar que está constituida por los bronquios intrapulmonares que los vimos hace unos momentos en la conferencia anterior, los bronquiolos y termina la porción conductora intrapulmonar en los bronquiolos terminales. ¿Bien? Hasta ahí se conduce aire. Después vamos a la porción respiratoria que dije anteriormente, que es el lugar donde concurre el intercambio de gases. Por lo tanto, está constituido por 4 elementos: el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alveolos. En todos ellos hay intercambio. ¿Por qué? Porque en todos ellos hay presencia de alveolo, que es la estructura, que con su estructura ustedes verán permite el intercambio de gases. Vamos a ubicarnos otra vez. Estamos ubicados ahora ya dentro del pulmón. Y estamos dentro del pulmón en la parte del parénquima, porque estamos en la porción conductora intrapulmonar, que les recuerdo, está integrada por bronquio intrapulmonar, bronquiolo y bronquiolo terminal. Nosotros acabamos de explicar ahorita el bronquio intrapulmonar. Ahora vamos a pasar al bronquiolo. Aquí les vuelvo a recordar el bronquio intrapulmonar, a modo de repaso rápido. Recuerden que es un órgano tubular, está constituido por 4 capas, una interna mucosa, después hacia afuera la submucosa, después el cartílago, que ya aquí es un cartílago totalmente circular, irregular, pero de cartílago hialino, que permite que ese tubo, que es el bronquio intrapulmonar, esté siempre listo para el trasiego de aire. Y por último, la adventicia. Recordarles que en la mucosa el epitelio sí ya tiene una variación, o sea que además de encontrarnos epitelio respiratorio, en los bronquios más pequeños, ese epitelio baja a simple cilíndrico ciliado con células caliciformes. Bien. Recordarles, esta es la estructura que vimos del bronquio intrapulmonar. Lo vimos en la lámina anterior, pero quería recordarles. Acuérdense que la mucosa tiene epitelio, lámina propia y esta condensación de fibras musculares. Después tenemos una submucosa con tejido conectivo y glándula, después la capa de cartílago y hialino y por último la adventicia. Bueno, pues vamos ahora para el otro órgano que sigue después del bronquio intrapulmonar, los bronquiolos. Los bronquiolos, lo primero que vamos a ver es que ya no se observan 4 capas, se observan 3 capas. La mucosa, que es la que rodea la luz, después una capa muscular y después una capa adventicia. Fíjense, aquí se están sucediendo cambios importantes desde el punto de vista estructural. La mucosa del bronquiolo tiene primeramente, encontramos los primeros bronquiolos que aparecen después del bronquio, un epitelio igual que tenía al final el bronquio. Son un epitelio simple cilíndrico ciliado con células caliciformes.
A medida que los bronquiolos se van haciendo más finitos, este epitelio va bajando y de cilíndrico baja a epitelio cúbico. Los cilios permanecen ahí trabajando, sacando cosas que llegan ahí que no deben llegar. Pero en este epitelio cúbico ya no hay células caliciformes. Y empiezan a aparecer unas células con un citoplasma claro, se le llaman células claras, y son productoras de sustancia surfactante que impide la adhesión de la luz. ¿Mm? Bien. Debajo del epitelio tengo tejido conectivo laxo. O sea, la lámina propia se mantiene con un poquito de tejido conectivo laxo. Y veo, cuando hago un corte, que veo el bronquio, veo que tiene mucho pliegue. Perfecto. Esa es la mucosa del bronquio. ¿Qué diferencia hay? Que ya el epitelio desde cilíndrico baja a cúbico. ¿Qué otra diferencia hay? Que las células caliciformes que primero existen ya empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer las células claras productoras de sustancias surfactantes. Ahora, veo que aquí falta algo. No se observa en el bronquiolo la submucosa. Desaparece la submucosa, que acuérdense que era tejido conectivo y que tenía glándula. Por lo tanto, aquí no encuentro glándula. Fíjense que se está secando un poco este órgano. Ya no hay células caliciformes en las partes más profundas de los bronquiolos y ya no tenemos ni submucosa ni, por supuesto, glándula. ¿Bien? Una diferencia muy interesante con el bronquio intrapulmonar. Después tenemos otra capa, pero fíjense que hasta ahora, tanto en la tráquea como en el bronquio extra, como en el bronquio intra, venía ahí una capa de ¿qué tejido? De cartílago, que era el que mantenía la luz. Sin embargo, en el bronquiolo ya no observo cartílago. Y esto es sustituida por una capa desarrollada de músculo liso. Y entre ellas tejido conectivo. Esta es una capa desarrollada en el bronquiolo. Y esto tiene una connotación clínica interesante. Hay muchas entidades o enfermedades respiratorias que provocan dificultad respiratoria porque hay algo que se le denomina broncoespasmo. Si este bronquiolo no tiene cartílago para dejar que es una estructura más fuerte, con mayor dureza, y solamente hay músculo, estos músculos al contraerse que pueden provocar un espasmo. Por lo tanto, en enfermedades como el asma y otras enfermedades respiratorias que llegan a la obstrucción, es importante el manejo de esta capa muscular. Y por eso se le orienta a los pacientes algún tipo de medicamentos que son llamados broncodilatadores y lo que actúan es sobre la capa muscular de estos bronquiolos para que la contracción esa disminuya y disminuye el broncoespasmo y no se produzca la obstrucción al paso del aire. ¿Está bien? Hay que tratar siempre de controlar los estados alérgicos, los estados asmáticos, otros estados también por infecciones, porque los broncoespasmos mantenidos pueden agravar la situación de los pacientes. Pero entonces ya ustedes se están dando cuenta que hay que tener los bronquiolos en observación permanente. Eso en la clínica lo podemos oír cuando los pacientes tienen unos sonidos, unos estertores, o se llaman estertores secos de tipo sibilante, significa que todavía hay broncoespasmo. Importante. ¿Está bien? Entonces, el bronquiolo tiene también una capa externa, que es la adventicia, que es de tejido conectivo laxo, que llega a ser muy fina. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre bronquiolo y bronquio intrapulmonar. Aquí hay diferencia en la mucosa con respecto al epitelio que cambia, con respecto a las células caliciformes que cambian, con respecto a que ya no tenemos submucosa aquí y no tenemos glándula aquí, y con respecto a que la capa media, que aquí se denomina muscular, ya no existe el cartílago, lo que hay es músculo liso. Y ya vemos la correlación funcional, que es importante tenerla en clara para la clínica, de el no tener un cartílago que mantenga la luz
de este órgano y que esto tiene que ver mucho con los medicamentos que usamos, actúan a nivel de los receptores de las células musculares lisas que hay aquí en los bronquiolos. Y después tenemos la adventicia, que es una adventicia normal, lo que pasa es que va siendo muy, muy fina. Pero estamos todavía conduciendo aire, estamos todavía en la porción conductora. ¿Sí? Esta es una lámina para que ustedes, perdón, me fui, para que ustedes vean cómo se ve un bronquiolo. Miren ustedes cómo se hacen pliegues hacia la luz, esto es epitelio, y vean que no hay lámina propia con glándula, que lo que tenemos aquí es una capa de fibras musculares, o sea, una capa muscular peligrosa cuando se complican y hay broncoespasmo. ¿Bien? Este es un bronquiolo de mayor calibre, pero ya los bronquiolos van cada vez como las ramitas de los árboles haciéndose más finas, y queremos llegar a este bronquiolo que es el bronquiolo terminal, que vean que tiene ya un epitelio que ha seguido bajando, tiene todavía algunos cilios y tiene un tejido conectivo con un poquito de músculo alrededor de él, pero ya es una estructura muchísimo menos desarrollada. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí llega la porción conductora del sistema respiratorio. Y por supuesto la porción conductora dentro del pulmón. Lo que está por fuera, que ustedes ven unas estructuras más o menos redondeadas, llenas de núcleo, esos son alvéolos, porque estas estructuras penetran, pero están rodeadas por toda la estructura alveolar, por el parénquima pulmonar, en estos alvéolos, que es donde se desarrolla el intercambio gaseoso. Después lo veremos. Bueno, después del bronquiolo terminal viene otra estructura. Ya, bueno, antes de llegar ahí, tengo una lámina aquí para que ustedes vean el epitelio de un bronquiolo y para que vean las células claras, como se ve el citoplasma clara, que lo que tenemos ahí es sustancia surfactante. Por debajo se observa perfectamente el tejido conectivo y la presencia de algunos linfocitos en él. Y aquí una microscopía electrónica de una célula clara llena de vesículas de secreción de sustancias surfactantes. Ahora, miren esta imagen. Esta imagen vuelve a representar el sistema respiratorio. Vean la cavidad nasal, porción conductora, faringe, laringe, porción conductora, el esófago por detrás, pero la tráquea es por delante, bien, porción conductora, de ahí se abre y por lo tanto la tráquea se abre en los bronquios intrapulmonares, que aquí no se ve muy bien porque inmediatamente llega el pulmón y ya estamos en los bronquios intrapulmonares, que la primera parte es la parte extra, que no se delimita también en un esquema, y ya después la parte intrapulmonar. Ahora, esos bronquios se abren ¿en qué? En bronquiolos. ¿Está bien? Y vean que está señalado en el esquema de la derecha que el bronquiolo terminal es la última porción conductora. Ahora, los bronquiolos terminales se abren en bronquiolos respiratorios. ¿Por qué decimos que es respiratorio? Porque en su pared ya empiezan a aparecer alvéolos, como si fueran racimos. Esta es una visión un poco tridimensional. Nosotros lo que vemos en las láminas, sencillamente no lo vemos en esta, pero por eso es que hay que complementar el estudio de los esquemas para poder entender mejor las láminas. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a la porción respiratoria del pulmón. ¿Qué característica funcional común tiene? Que ocurre el intercambio de gases en todas sus porciones. ¿Cuántas porciones tiene? 4. El bronquiolo respiratorio, que continúa del bronquiolo terminal, los conductos alveolares, que es una continuación del bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares, por suponer, yo voy teniendo un conducto y llego ya a un lugar dilatado donde hay muchos alveolos. Esas que es como una sala, eso se le llama saco alveolar, porque tienen muchos alveolos. Y después veo la estructura del alveolo como tal. En todas estas estructuras, en el bronquiolo respiratorio hay alveolos, porque hay alveolos que están en su pared. Los conductos alveolares también cada vez van siendo más frecuentes hasta que se convierten en un saco alveolar. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver qué características tiene un bronquiolo respiratorio. ¿Qué característica histológica tiene? Bueno, lo primero, que es un conducto que venía siendo como el bronquiolo terminal, pero empiezan a existir en su pared alveolos, que por supuesto, mientras más vamos penetrando, van aumentando en número.
¿Qué epitelio tiene este conducto, este bronquiolo respiratorio? Tiene un epitelio simple cúbico, pero cada vez más bajo. Ya tiene muy poquitos cilios porque los cilios son fuertes y siguen ahí sacando cualquier cosa hacia afuera, que van a desaparecer en los bronquiolos respiratorios de menor diámetro. Y alrededor de ese epitelio voy a encontrar algunas fibras musculares lisas, elásticas, pero no constituyen una estructura, una túnica, una capa media, como hemos visto en otros elementos. Por lo tanto, bronquiolo respiratorio, lo principal, hay alvéolos en su pared. El epitelio que rodea la luz es un epitelio simple cúbico, los cilios muy pocos, y por fuera hay algunas fibras musculares lisas. Vamos a ver. Miren, este es un corte de pulmón. Lo que está en el centro grande es el bronquiolo respiratorio. Y vean hacia la derecha cómo hay alvéolos que se abren hacia la luz de ese bronquiolo respiratorio. Por eso yo estoy diciendo que es un bronquiolo respiratorio, porque ya en su pared hay alvéolos que se abren a él. Por fuera, miren cómo está lleno el pulmón, por supuesto, de alvéolos. Estoy señalándolo para que todas esas estructuras que ustedes ven en forma poliédricas, llenas de celulitas alrededor, que es el epitelio del alvéolo, son alvéolos. ¿Está bien? Miren aquí a la derecha como va llegando un bronquiolo terminal que cuando empiezan a existir alvéolos en su pared, digo que estoy con el bronquiolo respiratorio. Y cuando estos se hacen muchísimo más frecuentes, cuando continúa como ese conducto, ya estoy en un saco, aquí al final un saco alveolar. ¿Bien? Esa es la forma en que se observa en el microscopio óptico el parénquima pulmonar profundo. Ahora, entonces, fíjense, derecha, como se ve el conducto, se ve el bronquiolo, cuando empiezan a existir en él algunos alvéolos, digo que es un bronquiolo respiratorio, pero cuando se hacen más frecuentes es un conducto alveolar, y ya cuando terminan que estar rodeados por fuera de alvéolos es un saco alveolar. ¿Está bien? Y los alvéolos son todas las estructuras poliédricas estas que ustedes ven. Ahora, ¿qué estructura histológica tiene un alvéolo? Bueno, fíjense que el elemento epitelial es importantísimo. O sea, fíjense que yo estoy mirando un conducto que empieza desde la fosa nasal, pero yo empecé a estudiarlo en la tráquea, que empieza con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con célula caliciforme, después así se mantiene igual en el bronquio extrapulmonar, después entra el bronquio intrapulmonar y se mantiene ese epitelio, pero va disminuyendo y ya deja de ser pseudoestratificado y se convierte en cilíndrico ciliado con células caliciformes, sigue bajando en el bronquiolo y pasa de cilíndrico a cúbico, y sigue bajando hasta que llego al alvéolo. Y en el alvéolo, el epitelio que me encuentro revistiendo esa estructura poliédrica es un epitelio simple plano, que le ponemos el nombre de alveolar. O sea, el alvéolo está constituido por un epitelio simple plano alveolar, que también toma el nombre, se le denomina de igual forma, como neumocito tipo 1. Y esa es la célula que, como es el citoplasma tan plano, interviene en el intercambio de gases, que concurre a través de su citoplasma. Pero además del epitelio simple plano, yo me voy a encontrar otro tipo de célula que está rodeando la luz del alvéolo, que es el neumocito tipo 2, que es una célula cuboide, o sea, una célula tipo cúbica, que es la célula que se va transformando desde que empieza a aparecer en los bronquiolos finales, que produce surfactante, una sustancia que no permite que el alvéolo colapse. Por fuera de esos dos tipos celulares, una que es muy plana, que es el neumocito 1, que es el que interviene en el intercambio de gases, y por fuera de la neumocito tipo 2, yo voy a tener una lámina basal que me sostiene esas células. Y en relación, o sea, hacia la parte interna, voy a encontrar macrófagos. Siguen existiendo células de defensa, que si por las cuestiones de la vida
en el aire que llega a llegar a ese alveolo, hay algún elemento extraño, el alveolo puede englobarlo, puede fagocitarlo y destruirlo. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que me caracterizan la estructura histológica de un alveolo. Es una estructura muy sencilla, pero muy importante. O sea, un epitelio simple plano llamado neumocito 1, que es el que interviene en el intercambio de gases. Un neumocito tipo 2 de forma cuboide, de forma cúbica, que produce la sustancia surfactante. Y sosteniendo esa célula está la lámina basal y también hay presencia de macrófagos defendiendo lo que ocurre ahí. Bien. Ahora, en el parénquima pulmonar, yo tengo un alveolo, pero al lado tengo otro, como ustedes vieron en las láminas anteriores. Ahora, estos lugares de unión en que yo tengo este alveolo aquí y este otro alveolo aquí, donde contactan dos paredes de dos alveolos, se le llama tabique interalveolar. Y en esa tabique interalveolar yo voy a tener epitelio de este alveolo, epitelio de este otro alveolo, las láminas basales de cada uno, pero entre ellos va a haber pequeñas cantidades de tejido conectivo y va a haber la presencia en ese tejido conectivo de pequeños capilares. ¿Por qué? Porque este es un sitio del alveolo de intercambio de gases. ¿Qué gases se intercambian? Bueno, aquí al alveolo ha llegado el aire con oxígeno. Y en los capilares que están en ese tabique, está circulando sangre. Y en esa sangre que yo tengo, hematíes. ¿Qué función tenían los hematíes o eritrocitos? La conducción por medio de la hemoglobina de oxígeno o CO2. Por lo tanto, la relación que se establece en ese tabique entre los capilares que están en ese tejido conectivo y las células alveolares, esa relación permite el intercambio de gases. El oxígeno que va del alveolo hacia el capilar y el CO2 que va desde el capilar hacia el alveolo para ser expelido cuando yo expiro. ¿Está bien? Cuidado con las expiraciones y el COVID en estos momentos. ¿Está bien? Por eso tenemos que andar con nuestra mascarilla. Yo estoy sin mascarilla aquí porque estoy sola en esta habitación. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué estructuras que ya les he mencionado hay en el tabique intraalveolar, que es la estructura que hay entre un alveolo y otro alveolo que está vecino. Como las casas estas que están una al lado de la otra, que tienen una sola pared que divide las dos casas. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta pared de interalveolar yo tengo elementos de este alveolo, elementos de otro, pero tengo en el medio tejido conectivo con vasos sanguíneos. Vamos a ir a los componentes de ese tabique interalveolar. ¿Qué veo aquí? Uno de los componentes es el epitelio simple plano alveolar y su lámina basal de un alveolo. Después tengo en el medio tejido conectivo laxo, con fibras reticulares elásticas, pero fundamentalmente con una abundante red capilar. Se dice que la red capilar de los pulmones es la red más importante que existe en el organismo humano. Fíjense que esa red capilar rodea todos los alveolos, porque ahí se está produciendo el intercambio de gases que nos permite a nosotros todas las funciones, porque ese oxígeno que va a la sangre después se distribuye por todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. ¿Está bien? Y de los cuerpos de otros animales también, por supuesto. Y después, el otro elemento, el otro componente es el epitelio simple plano alveolar y su lámina basal. O sea, estoy hablando del epitelio plano de un alveolo, del epitelio de otro alveolo, y en el centro tejido conectivo laxo con fibra profunda, fundamentalmente con una abundante red capilar, de capilares. Bien. Ahora vamos a ver esta lámina, yo la encuentro bella. Esto que vemos en el centro es un alveolo y está rodeado de distintos alveolos. Bien. Esta pared que existe entre la luz de un alveolo y la luz de otro alveolo es el tabique.
ahí voy a encontrarme células epiteliales de ambos alveolos, y si lo llevo a microscopía electrónica, voy a ver bien el espacio interno donde hay entre las células epiteliales de los dos alveolos, y voy a ver tejido conectivo muy fino y sobre todo capilares muy pequeños. ¿Está bien? Miren, esta M que está aquí son de los macrófagos. Les decía que también había células. Miren las características del macrófago, las recuerdan cuando lo vimos en tejido conectivo. Están ahí esperando que con esa luz llegue cualquier elemento extraño, agresivo a nuestra salud. Pues vamos a seguir mirando. Ahora, vamos, antes de seguir mirando, yo quiero que me escuchen bien. Decíamos que aquí tengo un capilar, que aquí tengo un alveolo, y aquí tengo otro, y en el centro tengo capilares. ¿Bien? Vamos a suponer. Tengo aquí un capilar que está en el tabique y está relacionado con este alveolo. Ahora, ¿dónde se produce el intercambio de gases? Se produce entre este alveolo y se produce entre el capilar que está en ese tabique interalveolar. Bueno, pues la estructura histológica que está presente en ese intercambio quiere decir epitelio del alveolo con su lámina basal y el capilar, pero ¿qué parte del capilar? Bueno, por supuesto, la lámina basal del capilar y el endotelio del capilar. Esa estructura que está presente y es la que en donde concurre el intercambio de gases se llama barrera respiratoria o barrera sangre-aire. Aire porque el aire que viene por el alveolo, sangre la que viene por el capilar. Es una estructura que da asiento a que en ella ocurra el intercambio de gases. ¿Está bien? Fíjense, el capilar es la estructura que está completa, que está entre dos alveolos. Ahora, la barrera es la estructura donde concurre el intercambio de gases. ¿Bien? Y está constituida por una parte por el alveolo y por otra parte por el capilar. Vamos a ver qué estructuras del alveolo intervienen en la barrera y qué estructuras del capilar intervienen en la barrera. Acuérdense la estructura del capilar. ¿Bien? Que la vimos cuando dimos sistema cardiovascular. Si tienen duda, van otra vez allá. Bueno, la barrera sangre-aire, que también se denomina membrana respiratoria, es la estructura donde ocurre el intercambio de gases. O sea, el oxígeno que viene en el aire, que ha transitado por todo el sistema de conducción del sistema respiratorio, y el CO2 que viene en la sangre como producto del metabolismo celular y que necesita, porque si se acumula es tóxico, necesita ser expirado hacia el medio ambiente. ¿Bien? ¿Cuáles son entonces los elementos históricos que encontramos ahí? Pues vamos a ubicarnos en el capilar. Supongamos que nosotros seamos la molécula de CO2. Lo primero que tenemos que atravesar es el endotelio continuo de los capilares. Un capilar, y sabemos que es un capilar continuo el que está ahí. Solo tiene que atravesar el endotelio. Es la primera barrera que se encuentra la molécula de CO2. Después tiene que atravesar la membrana basal del capilar. Acuérdense que los capilares tenían endotelio y tenían una membrana basal y también tenían un pericito. Bueno, aquí la parte del núcleo pericito no está aquí en esta barrerita. Está sencillamente un pedacito quizás de su citoplasma. Por lo tanto, la molécula que viene en la sangre quiere salir de CO2 y tiene que atravesar, primer elemento de la barrera, endotelio continuo de los capilares, o sea, citoplasma de esas células endoteliales planas. Segundo, que tiene que atravesar la membrana basal del capilar. Después una zona que se le llama zona difusa, que a veces en la realidad ni existe, pero puede existir un pequeño espacio. Son espacios de micrómetros. Y después esa molécula dice, bueno, ahora tengo que pasar la membrana basal del neumocito tipo 1, que es el epitelio simple plano del alveolo. Y después pasa el citoplasma de esa célula epitelial, la atraviesa y al fin va a llegar a la luz, pero tienen que aún pasar esa molécula, la película de sustancia surfactante pulmonar.
Por lo tanto, estos elementos que tiene que atravesar, o el CO2, cuando viene por la sangre para salir al exterior, o sea, primero a todas las porciones conductoras del aparato respiratorio para salir al exterior del organismo humano, o que tiene que pasar el oxígeno, si fuera el oxígeno, fuera al revés, pasaría primero, viene circulando el oxígeno por toda la porción conductora, llega al epitelio, a la porción respiratoria, llega al alveolo, y dice, bueno, tengo que, para poder entrar en la sangre, pasar la película de surfactante, paso al citoplasma de la célula epitelial, es un epitelio muy finito, después la membrana basal, si hay zona difusa, doy un saltico, paso, y entro, paso la membrana basal del capilar, paso al citoplasma endotelial, y al fin, esa molécula pasa a el plasma de la sangre y empieza, pasa el plasma, pero ¿dónde es que se cuela? Si es el oxígeno, ¿quién transporta el oxígeno? Los eritrocitos. Y dentro de los eritrocitos, la hemoglobina. ¿Está bien? Entonces, ya estamos claros cuáles son los elementos que tiene la barrera sanguínea. Esto es muy importante para que después cuando den la respiración, ustedes en fisiología lo puedan entender, pero que también cuando estén ante un paciente en la clínica, ustedes sepan cuando están afectadas el parénquima, los alveolos. ¿Por qué pueden estar afectados los alveolos? Bueno, una de las causas más frecuentes es el hábito de fumar, que acabamos con los epitelios, acabamos con los epitelios alveolares, los alveolos se rompen por esa agresión constante y mantenida del hábito de fumar, y se producen varias dilataciones del alveolo que al ser infuncional van produciendo insuficiencia respiratoria. Esa es una de las cosas muy malas que trae el hábito de fumar. Pero también otras cosas que trae el hábito de fumar son las lecciones mantenidas de esas células que pueden cambiar su genética y transformarse en células malignas y generar carcinomas de tanto de la parte conductora como de la parte alveolar. Y la cuestión es que destruye el parénquima alveolar, destruye el funcionamiento del intercambio de gases, y por lo tanto la persona va siendo insuficiente respiratoriamente y cada vez va teniendo más dificultad. O sea que si no hay una lesión maligna, hay una lesión por las distintas destrucción del parénquima pulmonar que lo lleva a una enfermedad obstructiva crónica con una necesidad de aire constante. Así que les recomiendo, si alguno fuma, ojalá que no fuera así, piensen un poco más, reflexionen, saquen sus propias conclusiones, que yo pienso que sea el dejar de fumar y el actuar para que las personas que nos rodean, para nuestra familia, para que nuestros pacientes dejen ese hábito que nos destruye nuestro sistema respiratorio y nos puede destruir la vida. ¿Bien? Entonces, ya sabemos qué es lo que se destruye. ¿Está bien? Fíjense, la rotura de los alveolos lo que provoca es un enfisema. Cuando hablan de enfisema respiratorio, esencialmente que hay una rotura, se rompe toda la estructura parenquimatosa, se va dilatando los alveolos y hay una insuficiencia respiratoria tremenda. Bueno, entonces ya saben cuáles son los elementos de la barrera sangre-aire. Si empezamos por aquí arriba, es que empezamos por el CO2. Si empezamos a penetrar por aquí abajo, por la película surfactante, es que venimos con el oxígeno que viene por el aire. Ahora, con frecuencia, esto es quiero que lo sepan, falta la zona difusa y se fusionan ambas membranas y la membrana queda reducida a estos tres elementos: el citoplasma adelgazado del endotelio capilar, una membrana basal que es fusionada tanto la del endotelio como la del alveolo, y el citoplasma de la célula epitelial del alveolo. ¿Sí? Esto es una microscopía electrónica de esto. Fíjense, yo le he puesto aquí microscopía electrónica de la barrera sangre-aire para que se ubiquen
que está, por supuesto, ubicada entre el epitelio del alveolo, que está aquí como EP, esto es el epitelio del alveolo, y el endotelio del capilar, que está puesto como en, aquí, que se observa en la microfotografía así. En el centro está una V, que significa la membrana basal, que se ha fusionado de ambas estructuras. Aquí como A está el alveolo, y aquí como P está el plasma de la sangre. Esta estructura que va desde EP, B y EN es la barrera sangre-aire, es la que tiene que atravesar el oxígeno, si es el que viene por el alveolo, o el CO2, si es el que viene por el plasma. ¿Está bien? Ahora enseñarle esta joya de la humanidad, que es la Catedral de la Sagrada Familia aquí en Barcelona. Estoy aquí en estos momentos. El arquitecto fue Gaudí. Es una obra que todavía está en construcción. Gaudí murió accidentalmente hace muchísimos años y la obra continúa. Esperemos que pronto se termine, pero está totalmente viable. Se puede ver, disfrutar. Es una obra preciosa. Y aquí también le traigo una visión de esta ciudad de Barcelona, que es bella. Vean la ciudad, vean la Sagrada Familia y atrás el monte Tibidabo, que es uno de los montes. Barcelona tiene dos montañas, una es el Tibidabo y otra que está más cercana hacia el mar. El mar está hacia acá, o sea, Barcelona es una ciudad muy marinera, que es el Montjuïc. Pero vean, es una foto al atardecer realmente bella. Hay que ver cosas bellas, eso nos ayuda mucho en la vida. Bueno, pues hemos concluido el tema del sistema respiratorio. Espero que empiecen a trabajar con la guía, con el taller, con el laminario. Espero que hagan un trabajo importante con relación a que la gente disminuya el hábito de fumar, para que cuide más su vida, para que cuide más a las personas que los rodean. Y tiene que ser un trabajo de ustedes mantenido durante toda su vida como médico y como persona. Bueno, pues hasta luego y les deseo, como siempre, muchos éxitos. Hasta luego. La próxima clase que nos continúa. Aquí terminamos los contenidos del segundo parcial. Después comenzaremos el tercer parcial, que comenzamos con un tema precioso, que es el sistema renal. ¿Está bien? Hasta luego.